Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por sus bendiciones y por la vida que Él nos concede. Queremos en esta ocasión hablar, como siempre, de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo tomando la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Esta parábola nos habla de 10 vírgenes. 5 dice eran prudentes y 5 insensatas. El tema de esta ocasión tiene como título: el rapto de la iglesia está próximo. El rapto de la iglesia está próximo. Cristo enseñó a sus discípulos acerca de su advenimiento, acerca de su retorno nuevamente a esta tierra. Y Él decía, porque habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, hambre en los diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amados hermanos y amigos, hemos visto y estamos viendo los grandes acontecimientos. Lo que Cristo dijera hace aproximadamente 2000 años se está cumpliendo al pie de la letra. Iglesia, hermanos, y todos, preparémonos, que el retorno de Cristo está a las puertas. Él viene por su pueblo, por su iglesia, y necesitamos, pues, prepararnos como la palabra nos lo enseña. Dice el relato bíblico que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Las prudentes tomaron sus vasijas, pusieron aceite a la vez que tomaron sus lámparas. Y dice el relato bíblico que, tardando el esposo, cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: he aquí, el esposo viene. Y las vírgenes comenzaron de inmediato, tomando sus lámparas para recibir al esposo. Las prudentes que habían tomado aceite y las insensatas que no lo tomaron, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Pero las prudentes dijeron: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien y comprad a las que venden. Mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amados y hermanos, qué interesante relato bíblico. Qué hermosa la enseñanza del Cristo de la gloria. Una gran advertencia para usted y para mí. Que nos preparemos, porque el retorno de Cristo por su iglesia
está a las puertas. En el Israel antiguo o en los tiempos bíblicos, dicen que las bodas se efectuaban de la manera siguiente. La novia estaba en la casa de sus padres con las doncellas o las damas de honor, y el novio desde luego en la casa de su padre. Y en la noche iba a buscar a su novia con la cual estaba comprometido para casarse al hogar de sus padres. Y mientras iba por la plaza o por la calle, con la luz encendida y sus acompañantes, la gente gritaba: aquí viene el novio, aquí viene el novio. Es exactamente la idea que Jesús nos muestra en esta enseñanza de las 10 vírgenes, de las cuales habla que 5 eran prudentes y 5 insensatas. El aceite representa el Espíritu Santo. ¿Estamos realmente nosotros buscando de Dios en estos días tan difíciles? Cuando miramos tanta crisis, cuántos acontecimientos que son una señal clara de que Cristo viene por su iglesia. No es para amedrentarse, es para alegrarse, porque Cristo viene por su pueblo que le espera. Las insensatas representan a aquella gente que está en la iglesia pero no ha valorado la palabra de Dios, no ha valorado el sacrificio de Cristo, que le ha dado más importancia a la gloria de este mundo, a las cosas de esta tierra, que a lo que Cristo hiciera en la cruz del Calvario, que a lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Amigo que me escucha, el llamado es para todos, a prepararnos mientras tenemos vida en este cuerpo y esperanza, pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario reconocer a Jesús de Nazaret como el Salvador de nuestras almas, como el único medio por el cual los hombres tenemos entrada al lugar santísimo, el único medio por el cual podemos ser salvos, porque su palabra claramente lo enseña. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien los hombres podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo, solamente en aquel que murió en la cruz del Calvario. Qué interesante relato bíblico. Nos habla de 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y cuando el esposo vino salieron a recibirle. Lo mismo hicieron las insensatas, pero en el instante le faltó el aceite. Esto indica que si nuestra vida no está llena del Espíritu Santo, que si no estamos ocupados haciendo la voluntad de Dios, que si estamos más ocupados en las cosas de este mundo, podemos salir afectados. Que Dios nos guarde. La palabra es muy clara y hay que prepararnos mientras estamos en este cuerpo, porque cuando uno ya se muere no le vale absolutamente nada. El llamado es hoy. Cristo viene por su iglesia. Pablo dice en Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con Él por la eternidad. Alentados los unos a los otros, dice, con estas palabras. Mis amados, busquemos al Señor. Dediquémosle tiempo a la vida cristiana. Oremos. Acerquémonos a Él. Este mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Oremos. Acerquémonos a Dios. Confiemos en Él, que todas las cosas le salen a bien o para bien a aquellos que aman al Señor. Cristo viene. Estamos viendo los acontecimientos. Estamos viviendo la realidad de lo que Cristo dijera un día. Guerras, rumores de guerra, terremotos, pestilencias, hambre y toda clase de crisis. Son señales visibles y claras que el Cristo de la gloria viene por su iglesia. Qué interesante. Hablemos de la palabra de Dios a aquel que no la conoce. Presentémosle el mensaje de Cristo a aquel que todavía no lo ha conocido. Mis amados, busquemos a Dios como la palabra nos dice. Mirad bien con diligencia, dice el apóstol Pablo, cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde y que usted pueda abrirle el corazón al Cristo de la gloria y recibirlo como el único Salvador, como el único que puede perdonar pecados. Y su vida será transformada por el poder de Cristo. Que Dios le bendiga en esta tarde.